Bienvenidos a Observatorio. En esta edición vamos a hablar de un tema particularmente delicado y particularmente indignante que está sucediendo en nuestro país, que es el tema de las desapariciones forzadas, y vamos a hablar en particular de una ley que ya está en proceso de aprobación legislativa. Quizás, Santiago, lo primero que hay que hacer es contextualizar esa norma en su proceso legislativo y empezar a identificar cuáles son sus elementos principales. Gracias. Bueno, todo comenzó con la necesidad de reformar la Constitución para dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar o emitir una ley general en materia de desapariciones, y entonces la sociedad civil se movilizó para lograr eso, primero que nada. Finalmente se logra la reforma constitucional, se dota de facultades al Congreso de la Unión para que pueda legislar como mínimo en materia de delitos de desaparición forzada y otras formas de privación ilegal de la libertad. Logrado eso, entonces se presenta la iniciativa de Ley General contra las Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares por el Presidente de la República en aquel 10 de diciembre en el que se le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Consuelo Morales. Okay. Ahí comienza realmente el proceso, aunque había otras iniciativas sobre la mesa, me imagino. Y en el Senado de la República se dio un muy intenso debate entre legisladores, pero también con mucha participación de la sociedad civil, para que entonces en abril de este año, finalmente el Senado de la República aprobara la minuta que mandó ya a la Cámara de Diputados y está en manos de los diputados ahora. A ver, Karina, los contenidos, algunos de los contenidos de esta ley, para también ir aclarando de qué fenómeno estamos hablando. ¿Es lo mismo una persona desaparecida que una persona no localizada? ¿Es lo mismo una desaparición llevada a cabo por parte de un agente estatal que aquella que es realizada, ejecutada por un particular? Es decir, ¿cuáles son algunas de las piezas, de las distinciones, de las definiciones que nos ofrece este marco normativo? Bueno, definitivamente no es lo mismo una persona desaparecida que una persona no localizada. Sabemos que la idea o la noción de desaparición tiene un contenido en sí denso, está vinculada con ciertos elementos no accidentales. Okay. Y bueno, me parece que esto es lo primero que hay que señalar. No es lo mismo una persona desaparecida que una persona no localizada. Esta distinción se hace en la ley, y la otra distinción que creo que es muy importante que está planteando la ley y que creo, Santiago me corregirá, pero es la distinción entre desaparición forzada y desaparición por particulares. A ver. Todos sabemos que la desaparición forzada lo que implica, o asume que hay una intervención de un agente estatal de cualquier nivel. Si una desaparición tiene como responsable a un agente estatal, ya sea por acción, por omisión, por aquiescencia, se considera desaparición forzada. Pero aquí, dadas las características de lo que sucede en el país, se agrega un tipo de desaparición que es la desaparición por particulares. Okay. Y eso es importante tener en cuenta. Y no es nada más por lo que está pasando en el país, desde luego que responde a una realidad, pero también responde a una obligación internacional. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sí, su artículo 3 incluye... y entonces todo país, tenga o no un contexto de desapariciones forzadas, tiene la obligación de tipificar la desaparición forzada y perseguir, bueno, investigar, perseguir, capturar, procesar y sancionar al particular que incluso sin participación de agentes estatales desaparezca personas. A ver, una pregunta de algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo esta iniciativa de ley en proceso de aprobación. ¿Por qué las penas son diferenciadas? ¿Son menores cuando el caso de la desaparición es únicamente realizado por particulares y son mayores cuando están involucrados servidores públicos? ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues la misma razón por la que la tortura se sanciona más severamente que las lesiones. Okay. El dolor que se le inflige a una persona cuando se le apaga un cigarrillo en la piel, posiblemente desde la perspectiva física es el mismo si te lo aplica un agente particular que un policía, pero sin embargo desde la perspectiva social y moral
es mucho más grave que lo haga un policía. Y entonces la desaparición forzada, como siempre por definición, tiene que tener intervención de algún agente del Estado de cualquier sector o nivel, sea directa o indirectamente. Es decir, cuando un particular, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un agente del Estado, interviene en la privación de la libertad de una persona para después negar la detención, es una desaparición forzada y se tiene que sancionar con penas más severas que aquellas cometidas por agentes delincuenciales. Esto puede molestarle a quienes creen que esto es una protección a los delincuentes. No, es que el Estado tiene una mayor responsabilidad, claro. Karina, ¿qué quiere decir que sea un delito continuado y qué quiere decir que su sanción sea imprescriptible? Bueno, en principio que un delito continuado es que no prescribe. Esto es, bueno, que no termina, es un delito que no empieza a contar desde el día que tuvo lugar la desaparición, para la detención, para su prescripción, sino que tiene estándares distintos. Hasta que no se sabe qué sucedió con eso, no puede operar, se sigue cometiendo el delito. Okay. Digamos que es como la diferencia entre continuado y continuo, ¿no? O sea, no es lo mismo el que se roba todos los días un lápiz y en el caso de los delitos permanentes, como la desaparición forzada, se cometen segundo a segundo, instante a instante, hasta que se conozca la suerte o el paradero de la víctima. Se está cometiendo todo el tiempo. Y en el tema de la prescripción, las convenciones dicen que en caso de que un Estado no contenga una disposición de carácter fundamental que obligue a que todos los delitos prescriban, la desaparición deberá considerarse como un delito imprescriptible, alcance o no alcance el rango de un crimen contra la humanidad. Okay. Y como en México no hay ninguna disposición que diga todos los delitos tienen que estar sujetos a un régimen de prescripción, correctamente nuestros legisladores han establecido en este proyecto de ley que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares no estarán sujetos a un régimen de prescripción, igual que la tortura. Ok, para identificar fenómenos de desaparición forzada y para identificar a las personas y localizar a las personas desaparecidas, pues el Estado debe tener una capacidad institucional que por lo que entiendo hoy no tenemos y que en esta ley se contempla. Ahí, Karina, se habla de un sistema nacional de desaparecidos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Qué tipo de instituciones supone crear? ¿Hacia dónde estamos avanzando institucionalmente con esta lógica? Yo creo que hacia donde avanzamos es hacia atender uno de los principales problemas que encontramos con la desaparición, que es tratar de tener las capacidades necesarias para saber qué pasó con las personas desaparecidas, para buscarlas. Hoy no las tenemos. Son insuficientes. Okay. Mira. Son insuficientes y los resultados no son, bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que se un busca. protocolo homologado de búsqueda muy bueno que se elaboró en el seno de la Procuraduría General de la República cuando Eliana García Laguna estaba al cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Hizo un trabajo extraordinario, Eliana, hay que reconocérselo, siempre. Pero lo malo es que las procuradurías estatales, a pesar de que ya los procuradores en una conferencia de procuradores firmaron el protocolo y se publicó en el Diario Oficial, no lo conocen y no lo aplican. Entonces esta ley es elevar el rango del protocolo homologado, estableciendo un sistema nacional con comisiones de búsqueda. Ahí hay una dimensión que es muy interesante que coloca Santiago sobre la mesa, Karina, que es ¿cómo operas esto en un país federal? Bueno, yo creo que es el gran desafío, ¿no?, de esta ley, porque en realidad hay 32 jurisdicciones, con 33 con la federal, claro, con diferentes criterios. Creo que el gran avance de esta ley es poner estándares comunes sobre qué se entiende, qué se espera, qué es lo mínimo, pero luego hay problemas de coordinación y hay que enfrentarlos y
digo, de va a haber que coordinación asumirlo. y de capacidades institucionales, me imagino Ambas muy cosas, de diferenciadas, ¿no? coordinación y de capacidades institucionales. ¿Y de voluntad política? Bueno, eso desde luego, ¿no? Y de negligencia y de holgazanería por parte de las autoridades locales. Pero más allá de eso hay que reconocer la razón por la que se hizo necesaria una ley general. Okay. Y que no se quedara esto en el ámbito local. Es decir, si el delito lo comete un policía municipal del estado de Aguascalientes, el juez competente será el de Aguascalientes, pero tendremos una sola definición para toda la República. ¿Por qué? Porque teníamos esquizofrenia. Y una sola sanción Un para toda la estado, República. un código penal lo definía mal, otro lo definía bien. No teníamos una armonía en cuanto a la definición, por un lado. Y por otro lado, tenemos el problema de la movilidad de esta asquerosa práctica. Es decir, una persona puede ser detenida en el Istmo de Tehuantepec por un agente policíaco y esa persona puede ser un migrante, y a la chica migrante la mandan a lo mejor a Tlaxcala a ser explotada sexualmente en algún centro de explotación sexual en Tlaxcala, y al chavo centroamericano joven y fuerte lo mandan a lo mejor al norte a trabajar a un campo de cultivo. Entonces, no es solamente el lugar en donde se priva de la libertad de la persona. La búsqueda se tiene que dar en todo el territorio nacional, porque no es que se haya ido a 2 kilómetros de distancia donde fue detenida y ahí la tengan presa en una bodega. Entonces es indispensable que haya coordinación entre las autoridades para la localización. A ver, lo más importante no es la tipificación, no es las partes sustantivas. Lo más importante es localizar a la persona y si se puede con vida. ¿Por qué? Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Me parece muy bien. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Regresamos. Quiero analizar todavía un poco más cómo está ideado este sistema nacional y una serie de instancias especializadas, precisamente que creo que están pensadas para la búsqueda, para lo que llaman la práctica forense en este tipo de casos. Y algo muy importante, el papel de la sociedad civil, ya no solo al origen de esta iniciativa, sino una vez que se apruebe esta ley, en la ejecución de la misma. Esto es Observatorio, quédese con nosotros que estamos hablando de un tema en verdad relevante para el presente mexicano y de una legislación que promete mucho, pero que también tiene un desafío enorme frente a sí. Regresamos. Ya estamos de vuelta en Observatorio. Estamos hablando de esta ley general, ojo, ley general que tendrá vigencia a nivel nacional sobre desaparición forzada. Nos decían ustedes al cierre que lo que más les interesa a las familiares es que las personas aparezcan. Lo mismo sucede en el caso de un secuestro. ¿La desaparición forzada es igual? ¿Es equiparable? ¿La podemos comparar con un secuestro, Santiago? Se puede comparar, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque aunque en el secuestro hay una privación de la libertad, el secuestro tiene una finalidad muy clara por parte del perpetrador, que es obtener algo a cambio, algún beneficio, un rescate o alguna consecuencia. En la desaparición forzada, la finalidad del perpetrador al privar de la libertad a la persona es irrelevante y no debe de incluirse en la definición. O sea, la definición es la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, es decir, puede comenzar como una privación legal. Por ejemplo, un policía puede detener en flagrancia a una persona y luego, en lugar de llevársela ante la autoridad competente, llevárselo de paseo y a una bodega y nunca regresarlo, y a lo mejor seguida de la negativa, ya sea a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de la víctima, o simplemente a la falta de información, independientemente de la finalidad. Okay. Mientras que en el secuestro la finalidad es fundamental. Ok, y en este caso me parece entonces que las capacidades o más bien las estrategias que debe desarrollar el Estado para investigar las desapariciones forzadas pues deben de ser distintas. ¿Qué tipo, Karina, de instituciones, qué tipo de procesos, qué tipo de, en fin? A ver, yo creo que cuando pensamos en desaparición forzada tenemos que pensar en dos canales. La desaparición es una, pero hay que pensar en dos tipos de estrategias. Una justamente es la estrategia de búsqueda, la estrategia de hallazgo, ¿no? Sí, como decía estoy harto de la Santiago, búsqueda, ¿no? La estrategia, encuentren. estrategias para encontrar. Okay.
Y la otra es la estrategia para investigar el delito y sancionar a los Ok. culpables. Esto es O fundamental. sea, uno es buscamos a las personas desaparecidas, Buscar- el otro es buscamos a los responsables Exactamente, para y castigarlos. otra es atender a las víctimas, Ok. ¿no? Porque el problema de la desaparición es un problema donde tenemos diferentes tipos de víctimas. En la persona desaparecida, pero también los familiares que buscan. Entonces necesitamos, son revictimizados, tienen necesidades. Entonces tenemos que tener en cuenta esas diferentes tracks. Entonces tenemos que pensar en un diseño institucional Que sea capaz, que de sea enfrentar capaz de todos. enfrentar todo esto y que tenga algún grado de diálogo entre los diferentes componentes. Cambiarle el chip a la gente del Ministerio Público o al fiscal. Cuando tú llegas y presentas tu denuncia, entonces el chip del agente del Ministerio Público inmediatamente se enciende y dice orden de localización. ¿Y en quién está pensando el agente del Ministerio Público cuando dice orden de localización? En el perpetrador, en el presunto. En esta segunda vía, ok. Aquí no, aquí tienes lo que poner al primero, víctima primero. Nada de que 72 horas y se habrá ido con la novia y esas actitudes de revictimización crueles, terribles que muchas procuradurías tienen con los familiares que llegan a Todavía, presentar sí. la denuncia. Bueno, es increíble. Tiene que iniciarse la búsqueda de manera inmediata. Entre más rápido hay mayores probabilidades de encontrar a la persona con vida. Entre más tarde, por desgracia, no. Entonces, independientemente, como muy bien decía Karina, independientemente de la línea de investigación para localizar al perpetrador, pero yo te digo una cosa, entre más rápido lo hagas, lo más probable es que encuentres a la víctima junto con el perpetrador y ya el perpetrador podrá proporcionar información sobre quiénes son los cómplices o dónde está la cadena de mando, etcétera. En la ejecución de estas dos líneas, digamos, de acción, ¿deben estar involucrados o no? ¿Y de qué manera los familiares de las personas desaparecidas? Es decir, ¿debemos de darles algún tipo de espacio de participación? ¿La ley los contempla? No sé. Bueno, que le debemos dar espacio de participación no cabe la menor duda. Digo, no lo voy a decir, la literatura comparada muestra que donde hay coadyuvancia, la coadyuvancia de los familiares en los procesos de investigación y de búsqueda, los resultados son mucho mejores. Okay. Eso ya está comprobado. La ley tiene sus, digamos, contempla, pero no es muy clara, y ese es uno de los principales puntos que habría que revisar y en todo caso en la implementación fortalecer, pero no cabe la menor duda. Pero también es importante decir algo, que si bien es cierto que la participación de los familiares de las víctimas es fundamental para la investigación, lo que no puede ser es la actitud de muchos fiscales en la República Mexicana que le trasladan a la... Oiga, pues que no me ha traído más información, ¿cómo quiere que avance la investigación? Déjame detenerte ahí y hacerte una pregunta que era la siguiente que les iba a hacer. Por lo que estoy entendiendo, los operadores desde el punto de vista de la Procuración de Justicia van a ser los mismos que hoy investigan todos los demás delitos que suceden en este país. ¿Tenemos capacidad institucional para eso, Santiago? Bueno, es más complicado que eso, Pedro, la verdad. Las disposiciones en materia del Sistema Nacional de Búsqueda están involucradas la Procuraduría, pero también el Poder, digamos, la Secretaría de Gobernación. Están ahí muchos factores involucrados que creo que no tenemos tiempo y no me lo sé de memoria como para podértelo explicar bien. Lo que es muy importante es la coordinación. La coordinación. ¿Por qué? Por lo que te decía, la movilidad del fenómeno. Entonces, las autoridades estatales y las federales se tienen que coordinar para poder obtener los resultados. Ahora, también se necesitan recursos, ¿eh? Es decir, un sistema nacional de búsqueda sin recursos económicos no va a funcionar. No puede funcionar. Recursos económicos y recursos de capacidad humanos, técnica y del mayor nivel. Claro. Okay. Karina, Santiago, cualquiera de los dos, ¿este es un fenómeno que se debe mirar en lo individual o que debe de seguirse e investigarse bajo una lógica de redes? Porque obviamente a los familiares de su familiar o de sus familiares desaparecidos, pues lo que les interesa es el caso concreto, pero les pregunto, según las mejores prácticas, ¿cómo es como lo debe mirar el Estado? ¿Lo debe mirar como un fenómeno interrelacionado o debe de hacer investigaciones individualizadas? A ver, yo creo que hay que mirarlo en los dos niveles. Okay. O sea, por supuesto, el nivel individual, saber
tener verdad, saber qué pasó, es muy importante. Pero yo creo que para poder tener verdad, no podemos seguir negando que este es un fenómeno que no es aislado. Entonces tenemos que ver las condiciones en las que se produce, los patrones con los que se produce, y eso va a llevar a poder a tener mejores hipótesis de investigación, tanto para encontrar a las personas como para encontrar a los responsables. Y me imagino que eso es lo que explica lo que decía Santiago, que no se puede ver, digamos, en una entidad federativa, sino que se tiene que ser un sistema coordinado a nivel Y por nacional. desgracia, basta ver las noticias, es decir, aparecen fosas clandestinas en muchos lugares del territorio nacional y se ve que estas personas fueron privadas de su libertad en otro estado. Y esto es fundamental también, la cantidad de cuerpos sin vida que tenemos apilados en los CEMEFOS, en los servicios médicos forenses, y la poca actividad que hay, el poco esfuerzo para identificar esos cuerpos. Esas personas están desaparecidas mientras no se les ponga un nombre a cada uno de ellos. Y mientras no se sepa ¿Qué fue por lo que qué pasó? están ahí, qué fue lo que pasó, no sabemos si se configuró el delito de desaparición. ¿Sería así, Karina? Bueno, no exactamente. Lo que sabemos es que tenemos personas no identificadas en los CEMEFOS y tenemos familias que están buscando. Lo que tenemos que es tratar de ver si existe coincidencia. Y gracias por esa aclaración, Pedro, porque volvemos a lo que me decías al principio. Esas personas que fueron desaparecidas forzadamente, es decir, hubo intervención del Estado, o fueron desaparecidas por agentes particulares sin participación del Estado. En el proceso de búsqueda o de hallazgo, creo que es irrelevante. Es irrelevante. Y Por eso hay es que muy cambiar el chip. importante, es muy importante. Ok, una pregunta última a los dos en esta etapa del programa que tiene que ver con el tema de ¿qué hacemos con esta ley? ¿La aprobamos o todavía la revisamos? Es decir, ¿qué es mejor? Porque por lo que he visto ustedes han identificado que tiene algunos problemitas. Sí. ¿Qué es mejor? ¿Ya contar con una ley aunque tenga problemas o que todavía los diputados le metan mano? Pues mira, yo francamente, a pesar de que tengo identificados varios puntos en los que me encantaría que se corrigiera, por ejemplo, la definición, el tipo penal de desaparición forzada, de desaparición cometida por particulares, que se me hace que quedó pésimo, prefiero que ya la aprueben los diputados de inmediato, bajo la teoría del mal menor. Aquí tenemos que elegir entre dos males, el mal y el mal, tenemos que elegir el mal menor. Creo que se provocaría un mal mucho mayor si nos entrampamos con 500 diputados creativos que le quieran meter mano a la ley y la dejen peor. Entonces yo francamente haría un llamado respetuoso a la Cámara de Diputados, decir, apruébenla por favor como está, las víctimas están desesperadas. Sería un gran avance tenerla, eso sí. Perfecto. Aunque tenga limitaciones. Usaste una palabra muy importante, Karina, implementación. Una vez que se apruebe, si se aprueba como dice Santiago, yo creo que el desafío está ahí. Mucho. Es difícil, es complejo, pero creo que el desafío es la implementación y la construcción de alianzas para la implementación amplias es fundamental para el éxito de esto. Justicia. El sistema de enjuiciamiento penal, esta nueva ley, tienen que ir entrelazadas. Si no funciona la justicia en México, México se tiene que abrir a la justicia internacional. Hace muy poco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lanzó un llamado muy enérgico al gobierno de que ya tiene que aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas y que se deje de dobles discursos. En el informe, el compromiso, el escrutinio, ¿dónde está? En los hechos. Yo creo que esto que nos dices es muy importante porque la dimensión internacional, pues tarde o temprano creo que va a ser el destino después del fenómeno que se está viviendo en México. Y de eso les propongo que hablemos en el siguiente bloque. ¿De qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué esta ley? Ya nos han hablado de los muertos apilados, ya nos han hablado de que tenemos un problema a nivel nacional, pero bueno, vamos a ver algo más diseccionado y para eso nos va a acompañar ya también aquí en Observatorio Itzel Arcos. Regresamos, quédese con nosotros, que vamos a ver la magnitud del horror de las desapariciones forzadas en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Observatorio semanal.
Estamos hablando del terrible tema de las desapariciones forzadas y de la ley que se está confeccionando ahora ya en su última etapa legislativa, una ley general para enfrentar el fenómeno en México. Pero les decía antes del corte, además de que Itzel ya nos iba a acompañar aquí en la mesa del programa, que me parece muy importante que ahora contextualicemos por qué esta ley, porque hemos hablado de su importancia, hemos hablado de sus características, de algunos de sus defectos, pero no hemos mirado a plenitud cuál es la realidad a la que esta ley tiene que dar respuesta. Y una buena manera para mí, Itzel, de abordar este tema es preguntándote a ti como estudiante de Derecho en su última etapa de formación, ¿por qué eliges hacer una tesis sobre desaparición forzada? Antes estábamos acostumbrados a que se hacían sobre sucesiones, sobre cuestiones de fideicomisos, ¿sí? Y no decides que vas a hacer una tesis sobre desaparición forzada. ¿Por qué, Itzel? Es un fenómeno muy vigente que necesita ser estudiado, sobre todo porque mucha gente lo relaciona con cosas de la guerra sucia 60, 70, 80 únicamente, o con países del Cono Sur, pero no, creo que actualmente tenemos muchísima gente desaparecida que no sabemos qué ha pasado con ellas, y sobre todo que vemos esta incapacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos, y también porque es un derecho no solamente de la familia, de las personas desaparecidas, sino también de la sociedad, para crear una memoria colectiva sobre las personas desaparecidas. O sea, nos dices tú que este fenómeno, y es verdad, yo lo asociaba hasta hace muy pocos años pues con la guerra sucia de los 70, como decías, pero sobre todo, tiene razón, con las dictaduras militares de América del Sur de los años 80, en fin. Karina, a ver, ¿cómo estamos hoy en México comparando o pensando en ese fenómeno en una perspectiva de historia moderna, digamos? Bueno, yo lo que creo es que el fenómeno mexicano, en México podemos encontrar dos momentos de la desaparición, ¿no? Las desapariciones de la llamada guerra sucia, que es un patrón muy parecido, doctrina de la seguridad nacional, al enemigo político había que eliminarlo, y en general, bueno, la oposición política de izquierda fue la que fue eliminada desaparecida en ese momento. Y eso es muy parecido al patrón que se dio en el Cono Sur, doctrina de seguridad nacional, digamos, contextos diferentes, pero estrategias similares. Hoy tenemos una situación diferente. La situación en México es, hoy no están desapareciendo solamente militantes políticos, no están desapareciendo solamente personas vinculadas que tuvieran vinculación o algún tipo de militancia, sino tenemos una diversidad de personas que están desapareciendo, lo cual nos habla de una estrategia y de una situación absolutamente diferente, y probablemente lo que tenemos es diferentes causas y diferentes motivos para pensar por qué está desapareciendo. A ver, Santiago, estábamos acostumbrados nosotros, bien o mal, aquí no estoy diciendo, pero estamos acostumbrados a pensar que aquí no había pasado lo que pasó en otros países de América del Sur, y que no habíamos tenido en ese sentido una dictadura, y de que sí habían habido unos años de la llamada guerra sucia en las cuales las tensiones políticas habían llevado a algunos excesos por parte del Estado, pero no estábamos acostumbrados a pensar en México como un país de desapariciones. Y hoy, sin embargo, por lo que nos dicen Itzel y Karina, tenemos que ver a México como un país en el que las desapariciones son una realidad, y una realidad grave. Gravísima. A ver, ¿cuál es tu opinión a esto que nos dice Karina? Para mí es muy claro, es decir, en efecto hay muchas causas materiales. Materiales. A ver. Es decir, la causa material es lo que subyace a una determinada problemática. Pero Aristóteles nos dice que además de la causa material está la causa eficiente. Lo que provoca, en este caso en México, el tsunami de sangre, más de 110,000 personas ejecutadas en 6 años, más de 27,000 personas desaparecidas en los 6 años, ahora más de 30,000, decenas de miles de personas desplazadas, índices de la tortura incrementados en centenares porcentuales, según las agencias internacionales. Y entonces, desde luego, la causa material era el narcotráfico, el dominio de algunos carteles sobre determinadas porciones del territorio nacional, algunas de ellas muy importantes, municipios completos. Esa era la causa material, existía.
Sin embargo, la causa eficiente fue Felipe Calderón Ok. en diciembre del 2006, haciendo uso de las Fuerzas Armadas para hacer frente a esa causa material con un instrumento completamente equivocado, que provocó la espiral de violencia. O sea, tu interpretación es que ese momento, esa Más decisión, bien, la militarización, es, digamos, y si el tuviéramos disparador de tiempo esto. te lo demuestro. Ok. Bueno, todas las cifras indican que a Indican partir eso. de 2007 esto se dispara. Así es. Eso hay Tanto consenso. en lo que hace a homicidios a lo que hace a desapariciones. Sí. Exacto. Y había otras violaciones de derechos, Ejecuciones. torturas. Así es. Es decir, no es que uno favorezca el que no se haga nada respecto de la causa material. Lo malo es el instrumento que utilizas para hacerle frente. Es decir, si tengo un panal de abejas africanas en este estudio, lo que te recomendaría es que llames a los bomberos. Y no que le vacíes una metralleta. Karina, tú te dedicas a estudiar el fenómeno, este fenómeno que desde esos años empieza a expandirse en el territorio nacional, también desde una perspectiva de su ubicación geográfica. Me gustaría que nos ayudaras nada más a ver si podemos imaginar un mapa del fenómeno de las desapariciones en México o algunos lugares en los cuales con toda claridad hay, digamos, incidencia intensa del fenómeno. Bueno, a ver, una de las primeras cosas es, el fenómeno está generalizado en el país. Lo que nos decía Bueno, Santiago. en algunas Pero en partes del algunas partes, territorio. pero podemos encontrar prácticamente, digamos, lo podemos encontrar distribuido. Lo que pasa es que la intensidad es diferente en algunas zonas y eso, bueno, eso hay que preguntarse, ¿por qué en ciertas ¿Cuáles serían zonas? algunas de Algunas zonas, bueno, y en algunos momentos, porque no todo el tiempo, es un fenómeno, como ya dijo Santiago, que se Que se mueve va moviendo. mucho, entonces no son las mismas zonas todo el tiempo. Entre 2009 y 2012 aproximadamente fueron los estados del norte donde hubo mucha más incidencia, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, me imagino. Tamaulipas, Tamaulipas. pero Tamaulipas sigue igual. siendo un lugar de mucha incidencia. Veracruz, Guerrero, por supuesto, y luego Jalisco en este momento, que es un lugar que no lo Que teníamos, yo diría- Colima. Entonces, es un fenómeno que se está moviendo y que tenemos también que tratar de entender las razones por las que... Mencionaron Guerrero y no puedo no preguntarte, Itzel, ¿qué marcó a ti desde tu punto de vista, tu generación, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que está además en estos días, en este mes de septiembre, cumpliendo, y es impresionante cómo pasa el tiempo, ya 3 años? ¿Cuál fue el significado para ti desde tu punto de vista? ¿Qué huella te dejó? Porque además en ese momento iniciabas tu carrera, o estabas en los primeros semestres de la carrera, ese fenómeno y sus secuelas. Precisamente Guerrero es un tema delicado porque nos remite principalmente a la historia de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, también a la historia de las normales rurales y cómo éstas se han visto agredidas a través de los años, y sobre todo en el caso de los normalistas. Justamente yo me encontraba en 5º semestre cuando sucedió todo esto y había revisado anteriormente en la clase de Internacional Público la sentencia de Radilla Pacheco. Entonces, esto me ayudó muchísimo a entender qué estaba pasando con las personas desaparecidas de las normales. Y también, por otra parte, desde lo social, siento que ha representado un parteaguas en la lucha, sobre todo para reclamar y para apoyar a los familiares, porque muchísima gente se movilizó en la sociedad, no solamente en las escuelas. Por ejemplo, en la UNAM hubieron muchísimos paros en apoyo a los normalistas, también desde la sociedad, y creo también, por ejemplo, el GIEI, que se instauró posteriormente, creo que sí ha representado algo muy importante en este momento de nuestra historia en México. ¿Ustedes estarían de acuerdo que marcó un antes y un después la desaparición de los Absolutamente. Yo normalistas? identifico 3 hitos en la desaparición, en la nueva etapa de la desaparición. Una, 2011, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Okay. Ahí nos enteramos que eran muchas las personas, que no eran fenómenos, no eran cuestiones aisladas, o sea, era un fenómeno masivo y diverso. El segundo
momento creo que fue la desaparición de los 43, donde no solo era un fenómeno diverso, sino que había responsabilidad estatal de diferente tipo, indudable, y hay un tercer momento, me parece, que es el que estamos viviendo hoy, que es la articulación de las familias como en los diferentes colectivos de familias para demandar justicia, verdad, reparación. ¿Tu opinión, Santiago, Bueno, sobre el mismo tema, yo creo el que- significado yo creo de que la desaparición de los El caso de la 43? desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en donde se inicia la desaparición, solamente se ha esclarecido una sola de las víctimas, los demás siguen desaparecidas, hay 42 desaparecidos, digamos. Marca un hito, desde luego, pero es simplemente un botón de muestra. De lo que estaba pasando. Desde lo que luego, sigue pasando. desde luego, qué bueno que se le dé tanta visibilidad, qué bueno que haya sido el detonante de la movilización, porque lo que era infame era la invisibilización de las desapariciones. Y entonces, ¿qué surge después de eso? Los otros desaparecidos de Guerrero dicen, bueno, ¿y los nuestros qué? ¿No? Cuando el fenómeno es terrible, decían que Guerrero era un cementerio. Y digo, no, no es un cementerio, porque en los cementerios hay una lápida con el nombre del muerto que dice que fue un muy gran padre y que murió tal día. No, Guerrero es una fosa clandestina. Es tremendo. Si te pones a jugar a buscar tesoros en Guerrero, ten mucho cuidado porque no vas a encontrar oro y plata. Es tremendo. La verdad es que es tremendo. Terrible. Y me gusta y me parece una buena ruta de análisis los tres momentos que señala Karina Anzolavere. ¿Qué les parece si vamos un corte y volvemos y vemos el significado y lo que estaba denunciándose en los momentos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? Retomamos este tema de los 43 y lo que detonan desde el punto de vista de la visibilidad del fenómeno y el momento en el que estamos hoy, porque sí me interesa que nos digan cómo se están articulando estas redes de familiares de las víctimas y cómo podemos articularnos y debemos moralmente hacerlo con ellos para sumarnos a su exigencia. Ya volvemos, esto es Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Estamos ya de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de este terrible fenómeno de las desapariciones forzadas en México, de sus alcances, de su magnitud, de su generalización y de su impunidad, lo cual también es tremendo, ¿no? Karina Anzolavere nos ayudaba a identificar tres momentos que me parece que es una buena manera de analizar la evolución del fenómeno reciente en México. Y me gustaría, Santiago, tu interpretación del primer momento que Karina advierte, que es esta movilización que se va volviendo nacional con el movimiento precisamente por la paz con justicia y dignidad. ¿Qué significado tienes de tu punto de vista ese momento? Bueno, yo creo que la movilización de la sociedad civil y el grito desesperado de las familias de las personas desaparecidas es muy valiente. Yo realmente les tengo una gran admiración porque salen a la luz. Tú sabes que la desaparición forzada causa un terror tal que paraliza a las víctimas y no se atreven las víctimas ni siquiera a denunciar la desaparición porque provoca terror y su finalidad es aterrorizar. Entonces yo a las madres, y perdón que me refiera principalmente a ellas, porque yo sé que los desaparecidos y las desaparecidas también tienen padres, hermanos y hermanas, amigos y amigas, pero quienes me provocan una admiración impresionante son las madres valientes, que a veces salen a la búsqueda de sus familiares y se organizan y con esa entereza se enfrentan a la roca de la impunidad y la tratan de empujar para derribarla. Entonces el Movimiento por la Paz provocó a este hombre tan valiente como es Javier Sicilia a salir a gritar después de la muerte de su hijo. Y lo más bonito en el caso de Javier, creo yo, es cómo aglutina a diversas víctimas de diferentes tipos de delitos. Sin la obsesión hacia el castigo y al populismo punitivo y a la venganza, sino con un discurso de justicia y de mejoría al país. Lo mismo digo de las madres de Fundem y de Fundec
y de otros movimientos de personas desaparecidas. Mi admiración, mi solidaridad, mi empatía y mi acompañamiento con ellas. En tu caso, Itzel, retomo de esta ruta para dejar la última etapa a Karina. Ya nos has hablado de lo que te significó a ti y del significado que desde tu punto de vista tuvo la desaparición de los 43 normalistas. Pero hay una dimensión que quizá vale la pena subrayar. Tengo la impresión, y me gustaría de nuevo ver tu experiencia al respecto, que lo que cambió en este segundo momento es que se generalizó hacia otros sectores de la población el reclamo. Es decir, ya no eran exclusivamente las víctimas y el dolor que venían dejando a su paso, sino de alguna manera se genera una empatía y una solidaridad de sectores más amplios de la sociedad y en particular, lo recuerdo muy bien, del estudiantado de las universidades a nivel nacional. ¿Qué dirías de esto? Creo que nos pegó demasiado a los estudiantes porque decíamos, como puede ser un compañero de banca, en cualquier momento podrá pasar. Y sobre todo que creo que no solo el número, porque el número es irrelevante de cuántas personas desaparecidas hay, sino todo el contexto que había, la manera en que fueron desaparecidos también, creo que impactó demasiado a la sociedad. Incluso también a nivel internacional vimos demasiado apoyo, demasiadas manifestaciones en la Unión Europea, también demasiados países que enviaban incluso sus fotos apoyando. Creo que sí representó demasiado. Representó demasiado desde México y hacia el mundo y dijo mucho de México. Y lo peor es que pues no ha cambiado, Karina. Yo escuchaba, ya lo decía Santiago, el informe del presidente de la República hace algunos días, y este tema es un tema simplemente, digamos, minusvaluado, por decir lo menos, y discursivo. Y ahí está las familias. Y ese es el tercer momento del que tú nos hablas hoy. Tú dices que ves hoy una articulación, me imagino que complementaria, no es sustitutiva, claro. ha ido evolucionando el asunto. ¿Qué hay hoy de distinto o de extra? Tenemos una diversidad de colectivos, hoy ya no son individuos buscando a su ser querido, que es un primer momento y uno lo encuentra, sino colectivos de gente en diferentes zonas del país que se están reuniendo para buscar a sus seres queridos, y además estos colectivos están comenzando a compartir un espacio en el movimiento por nuestros desaparecidos. Hay más de 35 colectivos, con muchos más, pero con organizaciones donde están articulándose para diferentes cosas. Participaron en las discusiones sobre la ley, están participando en la búsqueda, en las brigadas de búsqueda, donde van cuando tienen información información la obtienen de la manera más diversa y van y buscan fosas, convocan a las procuradurías, entregan muestras óseas para que busquen. Es decir, hay todo un proceso que están haciendo las familias donde uno lo que ve es la constitución de un movimiento de características diferentes. ¿No? Indignados, ¿no? No. Yo creo que están hartas, están realmente estas personas tan hartas de los dobles discursos, ¿no? Yo digo, hombre, obras son amores y no declaraciones, ¿no? O sea, ya basta decir, México está abierto al escrutinio internacional, recibe de buena gana las recomendaciones de los relatores y de los... Y luego nos prometen en el Programa Nacional de Derechos Humanos que se va a promover el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas desde los albores del sexenio, y estamos en las postrimerías y nada. Entonces, justicia en el discurso y vidas sin justicia. Y las víctimas están hartas de que le estén diciendo te quiero mucho y que no te lo demuestren en el campo de batalla. Eso es lo que nos hace falta, congruencia entre el discurso y las acciones. A ver, yo ya sé que la corrupción va a ser uno de los temas, que además es un tema vinculado con esto, también hay que decir que la corrupción algo juega en esto, pero regreso a mi discurso. Ya sé que va a ser un tema de las campañas del próximo año. La corrupción va a estar ahí, para bien o para mal, retóricamente o en serio, va a ser un tema. ¿Qué lugar debería de tener en las campañas políticas, en los programas de gobierno, en las propuestas de las distintas candidatas y candidatos, el tema de las desapariciones forzadas en la agenda electoral del próximo año? ¿Quién quiere decir algo? Yo quiero decir algo. A ver. No hay sociedad que pueda vivir junta si no
resuelve este tipo de problemas y no lo afronta seriamente. ¿Y no lo Entonces, estamos haciendo? yo creo que se esquiva, Ok. se esquiva. No se habla frontalmente y No el quiere peor saber ni problema reconocer qué está y la pasando. peor ¿No? imposibilidad para resolver un problema es no asumir la magnitud del problema y las características Una que cosa es esquivarlo, yo perdóname que difiera en la palabra, yo creo que estar de acuerdo conmigo después en mi argumentación. Una cosa es esquivar, cuando alguien te dice una verdad y te haces loco y dices, no, mejor le doy el avión, y otra cosa es negarlo. hay de todo. Es que- Hay quienes lo esquivan y hay quienes lo niegan. Pero ¿qué le dijo el grupo de trabajo de desapariciones forzadas en el 2011 al gobierno de Calderón? Lo primero, señor gobierno, que tiene usted que hacer es reconocer la dimensión del problema y no negarlo, porque a donde fui y me entrevisté con ustedes, nos decían, no, si no es para tanto, no, no es para tanto. No. Y luego, ¿qué pasa? Llega el informe del relator contra la tortura y dice, hombre, la práctica de la tortura en México parece ser generalizada. Oh, está exagerando. Ese problema es como enojarte con el doctor cuando te da un diagnóstico que no te gusta. Creo que hay, y te pregunto a ti, Itzel, creo que no hay contradicción en las posiciones de los dos. Creo. ¿En qué sentido? Creo que cuando dice Santiago que hay negación, está pensando en las autoridades. Y creo que cuando Karina dijo esquivar, está pensando en la sociedad. Eso, qué No qué queremos terrible. ver quizá el problema, Gracias. preferimos vivir como si el problema no existiera. ¿Qué dirías tú de eso, Itzel? Yo de parte de las autoridades siento que ante cualquier recomendación internacional han sido hostiles. Por ejemplo, cuando vino el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a desprestigiar a las personas, a decir que no eran, exactamente, a decir que no eran capaces para cumplir con determinadas funciones y en general, sobre todo, México es un país que no le gusta que le digan que es un violador de derechos humanos. Sí, yo creo que a nadie le gusta que se lo Nadie, digan, pero tenemos y tiene razón. Karina, se nos está yendo el tiempo y frente a esta indolencia, que no quiero decir que sea generalizada, porque aquí estamos, algunos que estamos preocupados en el tema, y están las familiares, y hay también redes de organizaciones civiles vinculadas, apoyando y demás, pero hay quizá un sentir generalizado como de distancia frente al tema. A mí me llama la atención lo que acaba de pasar en estos días en Argentina. Desaparece una persona ahí en una acción de defensa de la tierra con un colectivo mapuche y hay una movilización a nivel nacional en serio. Una movilización con mucha tensión política también. Tú, en tu experiencia, ¿qué comparación harías entre estas dos maneras de reaccionar en este momento en dos países que forman parte del mismo continente? Bueno, yo creo que la primera es, esto es resultado de 40 años de movilización pidiendo verdad, justicia y reparación en Argentina. Y un movimiento que nunca ha parado y que cuando se pusieron trabas como la ley de obediencia de vida y punto final, esquivaron, buscaron otras alternativas y como dice una colega, Catalina Smulovitz, mantuvieron siempre el balón en la cancha. Claro. Y no se cuando paró. Y después eso genera... la Suprema Corte tomó una decisión. Tomó una ¿verdad? decisión, hubo 500.000 personas en la calle y entonces me parece que, digamos, este es el resultado de un proceso largo Ok. y de una construcción y de construcción de un consenso acerca de que nunca más. Y que quizá no tenemos ese consenso. en Todavía México, yo ¿verdad? creo que no lo tenemos, pero yo sí, a mí me gusta ver el vaso lleno de las cosas, aunque me dedique a estas cosas. Creo que la magnitud del fenómeno y la profundidad del fenómeno en México, yo creo que va a generar cambios y una mayor conciencia acerca de lo que implica tolerar violaciones graves de derechos humanos. Pues por lo pronto tenemos en la puerta esta ley que, de ser aprobada, implicaría la creación de políticas públicas en esta materia y que nos permitiría contar con una mejor base jurídica para enfrentar a nivel nacional un fenómeno tan terrible como el que está sucediendo hoy en México. Pero les quiero agradecer, Itzel, les quiero agradecer, Karina, les quiero agradecer, Santiago, por traer este tema aquí a Observatorio, aquí a TV UNAM, porque es un tema importante del cual no nos podemos quedar callados. Muchas gracias por acompañarnos, a usted, aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, en TV UNAM, como todas las semanas. Hasta pronto. No, gracias a ti.